Estamos en la página 36. La página 36. 36. Ahora, como menciono, vuelvo a reiterar para los hermanos nuevos que han llegado el día de hoy. Hermanos, lo mejor que vamos a poder hacer es escuchar, anotar lo que vamos aprendiendo. Porque en este material ustedes tienen mucho más abundantemente información. Entonces, no voy a ir versículo por versículo, parte por parte, explicando, sino voy a fortalecer o reforzar algunos aspectos y voy a puntualizar algunos otros aspectos importantes que necesitamos entender. ¿Ok? Entonces, no se trata de tener el libro, se trata de estudiarlo, se trata de trabajar el libro, el material. Como profesor, lo único que voy a hacer es tratar de introducirles a fin de que ustedes tengan los conceptos correctos. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar. Creo que todo está en orden. A ver, los niños con sus padres, y si están conversando, yo les voy a mandar con sus papás. ¿Ya? Ok, entonces atentos aquí. Ya, perfecto. Ok, pero si veo que están haciendo bulla, jugando, a tu papá. Hablar presuposiciones de las misiones de acuerdo con la Biblia. Hermano, si ustedes ven mejor a este lado, se ve mejor. Así que les doy el tiempo para moverse si quieren moverse. ¿Está bien? Ok, perfecto. Y de ahí le voy a preguntar y vamos a ver qué dices. Ok, muy bien, vamos a ver. Uy. Ya. Ayer estuvimos hablando que el que en realidad realiza, dirige, conduce la obra misionera, ¿quién es? El Espíritu Santo. Ahora sí, ya por favor, vamos aprendiendo, repasando lo que hemos aprendido. Es el Espíritu Santo. Y recuerde que la obra misionera tiene que ver con la obra del Espíritu Santo a través de una iglesia local, llamando personas para que puedan cumplir la tarea en otros lugares. Pero esa tarea que están cumpliendo en otros lugares es la misma tarea que ya deben estar haciendo en su propia iglesia local. Entonces, como decíamos, ¿dónde está Luis? Luis no ha venido hoy día. Luis. Ya. Ahí está, cambiaste de... está Luis. Entonces, como decíamos, ¿no? Si, por ejemplo, Dios dice, llama a Luis para que él sea misionero, pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros aquí como iglesia local? Entrenar, capacitarlo, perfeccionarlo, para que Luis esté haciendo aquí en la iglesia lo que va a realizar allá en la obra misionera. Y eso es lo que habíamos mencionado aquí, ¿no? Que la iglesia local es la agencia que Dios va a utilizar y va a ser la base del apoyo para la obra misionera. La otra cosa que habíamos explicado es que las misiones es un mandato de Dios, no es una opción, no es una cuestión que vamos a decidir, sino es lo que Dios desea. Dios ha dicho, y hemos revisado ayer los 5 pasajes, los 5 versículos. En el primero decía lo siguiente, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y enseñándoles que guarden, y eso significa que obedezcan, ¿no? El segundo versículo que aprendíamos el día de ayer es, id y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces hay que ir a todas las naciones y predicarles a toda criatura. Y ahí está enfatizando la tarea de manera individual. Eso significa que hay que predicarle a los niños, hay que predicarle a los adultos, hay que predicarle a los delincuentes, a las prostitutas, a los homosexuales, a los estafadores, a los políticos, a los presidentes, a toda persona. Todos los hombres necesitan escuchar el evangelio. Acepten o no acepten, eso no es nuestra responsabilidad. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad es que toda persona sepa cómo ir al cielo. Toda persona sepa cómo ser salvo.
toda persona sepa lo que realmente Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y una de las cosas que nosotros como iglesia tenemos que dominar, y estoy hablando no solamente del pastor de la iglesia, no solo de la esposa, sino de todos los miembros de la iglesia, e inclusive los niños, tienen que dominar en cómo presentar el evangelio, cómo predicar el evangelio. La idea, hermanos amados, es que todas las personas sean capaces de presentar la verdad del evangelio a toda criatura. ¿Ok? Ahora, también habíamos hablado que las misiones no deben ser motivadas por el orgullo personal. No, a veces algunos se motivan porque, bueno, yo estoy de misionero en tal lugar, ¿no? En la fama o el nombre, no. Lo único que debe motivarnos a hacer la obra misionera es nuestro amor por el Señor y nuestro amor por las almas perdidas, como mencionaba ayer la hermana, ¿no? Entonces, no podemos estar buscando otras motivaciones, sino la motivación correcta. Ahora, también habíamos mencionado que toda la iglesia, absolutamente toda la iglesia debería estar siendo activo en la obra de Dios en su propia iglesia. Y de eso hemos hablado bastante ayer, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero animarles, hermanos, que no se queden ustedes como el resto de la gente con los brazos cruzados sin hacer nada en la iglesia. Una iglesia activa en su propio contexto va a ser activa también en las misiones fuera de su propia iglesia. Muy bien, ahora miraremos esta parte. Ya vamos a tratar de avanzar aquí. También tenemos que recordar, hermanos amados, que cuando el evangelio es predicado, pues produce frutos espirituales y muchos van a llegar a ser discípulos del Señor Jesucristo. En el libro de Hechos 14, vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 14, Hechos el capítulo número 14, en el versículo número 21. Vuelvo a repetir la explicación de esta parte. Listo, lo tenemos. Hechos 14, el versículo 21. Hechos 14, 21. ¿Listo? Ok, dejamos ahí los libros y concentrémonos en el texto bíblico. Dice, y después de anunciar, ok, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien habían creído. Notamos una vez más, para los que no estuvieron el día de ayer, notamos una vez más que la tarea tiene 4 partes, ¿no? La tarea tiene 4 partes. Algunos le pueden poner una quinta parte, no importa, pero el punto es que se cumpla todo ese proceso. La primera tarea, ¿cuál es? Según este versículo, la primera tarea, ¿qué es? Anunciar, ¿qué cosa? El evangelio. Esa es la primera tarea. Les menciono de manera muy interesante, para mí fue estudiar el evangelismo del Señor Jesucristo. A ver, os pregunto, ¿cuál fue la iglesia que el Señor Jesucristo fundó? ¿En qué ciudad Jesucristo fundó una iglesia? ¿Quién tiene la respuesta? En Jerusalén lo mataron. Antioquía fue fundado por los que escaparon de la persecución. En ninguno. Es interesante notar eso. Pero dime, ¿en qué ciudades predicó Jesús? Mira, predicó en toda la provincia de Galilea, en Samaria también predicó en Judea, pero no hay ninguna iglesia
que ha fundado el Señor Jesucristo en una ciudad específica. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús se dedicó a anunciar el evangelio. Y esa es la primera tarea que en realidad todo misionero, toda persona debería estar haciendo, que es anunciar el evangelio. Y aquí dice en toda esa ciudad. Hermanos amados, Sicuani es una ciudad que necesita el evangelio, pero no van a enterarse a menos que cada uno de los que están aquí se pongan a anunciar. Así que esa es la primera función en la obra misionera, y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo nos tiene todavía aquí en la tierra. De lo contrario, ya estaríamos mejor con el Señor. Pero si Dios nos tiene todavía con vida aquí, es para que podamos anunciar el evangelio. Ahora, la segunda tarea que viene luego de anunciar, obviamente se convierten, dice el versículo, y de hacer discípulos, de hacer discípulos. La palabra hacer discípulos, la palabra discípulo es simplemente un seguidor de Jesucristo, alguien que sigue al maestro, alguien que está aprendiendo de, ¿no? El maestro va adelante y el discípulo le sigue, va pisando las huellas, va aprendiendo. Ese es un discípulo. Entonces, no solamente predicaron el evangelio, había gente que se había convertido, creyeron en el Señor. Ahora, ¿qué es lo que empiezan a hacer? A enseñarles, y ellos empiezan a aprender. Y todo ese trabajo se llama el trabajo de discipulado. Vamos a hablar bastante de eso el día jueves y viernes. Pero, hermanos amados, esa es la segunda tarea. Luego, mira lo que dice el versículo 22, que ellos volvieron a Listra, pero ¿qué hicieron cuando regresaron? Confirmaron los ánimos de los discípulos, les exhortaron a que permanezcan fieles en la fe, ¿no? Y también les dijeron, bueno, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Ahora, si bien es cierto, ya nosotros somos creyentes y estamos siguiendo los caminos del Señor, pero siempre necesitamos que alguien nos pueda seguir equipando, preparando, entrenando, ¿no? Por ejemplo, pongo como una ilustración en forma personal. Yo me convertí, me discipularon, aprendí en el seminario, me entrenaron, me perfeccionaron, pero cuando salí del seminario, honestamente voy a decirles esto, me sentí como que no supiera nada. Y así tuve que ir creciendo y aprendiendo. Yo llamaba a pastores, buscaba que me ayudaran, que me sigan fortaleciendo. Tal es así que hasta el día de hoy ya tengo ya 59 años y todavía tengo que seguir estudiando. Entonces, ¿por qué? Porque la vida cristiana no es una etapa donde uno crece hasta un punto y ahí se acabó. No, uno tiene que seguir creciendo a través de los años. Así que aquí Pablo y Bernabé van a fortalecer, van a confirmar, van a exhortar, van a animar, pero luego, versículo 23, noten lo que hacen. Verso 23. Ellos constituyeron ancianos en cada ciudad. Ahí la palabra ancianos tiene que ver con líderes, tiene que ver con hombres maduros, hombres capaces de ayudar a los demás a vivir la vida cristiana. Ancianos, esa es la otra palabra que se usa para hablar de los pastores, ¿ya? Entonces son líderes maduros a quienes se les encarga la tarea de enseñar a la congregación. Y luego ellos ya se van y los encomiendan al Señor y se van a la ciudad de Antioquía. Entonces, noten 4 pasos básicamente que encontramos, ¿no? Número 1 es evangelizar. Número 2 es discipular. Número 3 es entrenar, perfeccionar, equipar. Y número 4 es establecer ancianos, líderes, ¿no? Entonces, eso es la tarea que toda iglesia debería de ocurrir. Entonces, por ejemplo, el hermano Alexis
empezó evangelizando, ahora seguro ha estado discipulando y ahora está ya de repente por ahí algunos entrenando y probablemente de aquí a no sé, un par de años más habrá que establecer ancianos, líderes, pero ya podemos ir estableciendo ancianos en diferentes ministerios. Ahora, eso seguramente han estudiado en administración de la iglesia. Cuando hablamos de establecer ancianos aquí, se está hablando de líderes maduros que se van a hacer cargo de la iglesia, porque noten que son iglesias locales. Pero, ¿cómo entrenamos a alguien en cuanto al liderazgo? ¿Cómo entrenamos? Por ejemplo, el hermano, ¿cuántos años tienes en la vida cristiana, hermano? Nuevo, excelente. Nuevo, ¿tú? 50. No. Desde bebé. 10 años, ¿tú? 5 y medio. 35. Muy bien. A ver, si yo tuviera que, mirando todos aquí, si yo tuviera que encargar el liderazgo de esta iglesia, ¿a cuál de ellos 4 encargaría? ¿A cuál de ellos? Es obvio, al hermano Porfirio, porque ya tiene 35 años, ¿no es cierto?, en la vida cristiana. Y esperamos que él haya crecido, ¿no es cierto? Pero necesitamos también alguien que se encargue de la escuela dominical. Ok, le encargamos a él. Pero alguien que se encargue de dirigir los cultos, ¿a quién le podemos encargar? Claro, aquí al hermano. Él se encarga de ver que los cultos se realicen muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué va a tener que él aprender? Aprender a dirigir, aprender a hablar bien, aprender los cánticos, etcétera, etcétera. Entonces, él va a tener que entrenarse en eso. Él va a tener que entrenarse en pedagogía, cómo enseñar a los maestros, cómo ayudar a los maestros. Pero aquí el hermano, recién él es nuevo, ¿podemos encargarle algo? ¿Qué podríamos encargarle al hermano? ¿Perdón? Todavía tenemos que disipularle. Claro. Tenemos que ayudarle a crecer en su vida, ¿no es cierto? Claro. Hermano, a veces cometemos el error de encargarle al hermano y el hermano se termina frustrando y al final se desalienta. No, 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 no. Tenemos que ser muy sabios. Entonces, nota, pero ya él va adquiriendo la responsabilidad de administrar. Él también va a ir adquiriendo. Entonces, poco a poco. Por eso, perdón, en el ministerio tenemos que establecer ancianos en toda la iglesia, pero también podemos ir encargando a ciertas personas algunas otras tareas. Eso es importantísimo para el desarrollo del mismo hermano en su vida espiritual y en su labor ministerial. Ok, bien, ahora avanzamos aquí. También es de esperarse que la persecución esté ahí al lado de la predicación. No es fácil. ¿Cuántos de ustedes les han escupido en la cara por evangelizar? Levante la mano, a ver. Te han escupido en la cara. Muy bien, ahí vamos 2, 3, 4, ¿no? ¿A cuántos de ustedes les han apedreado por predicar el evangelio? Todavía nadie, ¿no? ¿A cuántos de ustedes les han metido en la cárcel por predicar el evangelio? A ver, levante la mano. Todavía. Pero, hermanos amados, cuando tú te vas a parar, hijo, mira, cuando tú te paras y empiezas ahí en el salón, ¿en qué año estás ahorita? No, en el segundo grado. Muy bien. Mira, cuando tú te pares en el salón y en el segundo grado y en un colegio donde de repente ni es cristiano, ¿no? Tú le dices Jesucristo es el camino, la verdad y la vida
¿qué van a hacer el resto de la gente? Se van a burlar de ti. Pero no importa que se burlen, no importa que se rían, no importa lo que hagan, tú cumple tu tarea. ¿Cuál es tu tarea? Anunciar el evangelio. ¿Va a traer persecución? Sí, va a traer persecución. A Pablo lo metieron en la cárcel, lo apedrearon, lo quisieron matar. Pero no importa, él se levantó y siguió predicando el evangelio. Entonces, la tarea de hacer la obra misionera, hermanos amados, sí trae persecución, pero también trae la bendición de tener personas que se convierten. Mira, a mi hijo Josué, en la universidad él estuvo predicando el evangelio. Muchos de sus compañeros se han burlado de él, se han mofado y él no se ha desalentado. Pero hay dos de sus compañeros que han recibido a Cristo. Y una de ellas ahora está siendo discipulada por mi esposa. Y es ella la que mejor ha crecido en su vida espiritual que otros. Entonces, nota, da gozo ver que aunque 50 y tantas personas rechazaron, pero hubo dos que aceptaron a Cristo. Una de ellas asiste a nuestra iglesia, otra de ellas asiste a otra iglesia. Pero mira, no solamente hay el sufrimiento, sino también hay el gozo de ver, aunque sea una oveja siguiendo al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, hay ánimo, hay que seguir haciendo. Ahora, también la obra misionera, hermano, tiene que ver con el objeto de edificar, entrenar, ayudar a personas a llegar a la madurez en Cristo. Y eso es necesario, para eso es necesario invertir gran cantidad de tiempo en la enseñanza y la predicación de la palabra del Señor. Hermanos, ayer hice una ilustración simple. Cuando nosotros sembramos la papa, no lo dejamos ahí. Cuando sembramos el maíz, no lo abandonamos. Por el contrario, siempre estamos dándonos nuestra vueltita ahí a la chacra para ver cómo está, ¿no es cierto? Si le falta agua o de repente le falta por allí, sacarle la hierba, hay que seguir trabajando y eso toma su tiempo. Y gracias a Dios que en 4 semanas ya podemos estar cosechando la papa, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No, más tiempo, no son 4 semanas. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para la papa? Mire, ¿para cosechar 5 semanas? No. Ay, a ver, ¿ve? Entonces, tengo que esperar 6 meses para poder disfrutar del fruto. Y eso requiere paciencia, ¿sí o no? Paciencia. El labrador siembra, cultiva, trabaja, pero espera con paciencia el fruto. Algunas cosas demoran 3 meses, otros 5 meses, otros 9 meses, otros 1 año, ¿no? Así que cada fruto produce, y si queremos árbol, palta, por ejemplo, ¿cuánto tiempo? ¿No? La palta más o menos empieza a producir en unos 4 años. ¿Sí? Así es. Así que, por ejemplo, las castañas demoran 20 años. 20 años para producir. Imagínate, tú tienes que estar sentado 20 años esperando que la castaña dé su primer fruto, ¿no? O sea, bueno, pero lo que estoy mencionando, hermanos, es que llegar a la madurez toma su tiempo, ¿no? Eso no es de la noche a la mañana, ¿no? Estoy seguro si aquí converso con el hermano, conversamos los dos, vamos a hablar y nos vamos a dar cuenta que a él le falta crecer en algunas cosas y a mí me falta crecer en otras cosas. Obviamente, aunque ya somos viejos, ya 35 años, 40 años, pero aún todavía nos falta crecer. Pero aquí el hermano tiene 5 años. Imagínate, le falta crecer 30 años, pero es posible esto, hermanos. Atención, es posible. Por eso en la obra misionera uno tiene que tener mucha paciencia. Es posible que el hermano aquí pueda crecer más rápido que este otro hermano de 35 años. Sí, ¿de qué depende? Uno, de la alimentación, correcto, correcto, de la alimentación. Número 2, ¿de qué dependerá?
depende de su obediencia. Depende de su obediencia. Entonces es importante no solamente el alimento, sino también que yo responda al alimento. Eso va a ayudarme a mí a crecer y poder llegar a la madurez. También, hermanos amados, implica que toda la totalidad de la iglesia se va a beneficiar y va a traer gozo al corazón de toda la iglesia, ¿no? Me acuerdo mucho de misioneros que van y comparten, ¿no? Por ejemplo, el pastor Cristóbal ha llegado a nuestra iglesia allá en Getsemaní, ha compartido y creo que fue ese año en que yo le dije a él, voy a esforzarme en apoyarte, aunque sea una capacitación al año, ¿no? Pero trae gozo saber que alguien está haciendo la obra en otro lugar. Trae mucho gozo a la iglesia. La iglesia, ahorita, por ejemplo, nosotros en la iglesia estamos agradecidos a Dios que en Moche ya está empezando la iglesia o ha empezado ya hace un par de años atrás y ya son bastantes. Y eso trae mucho gozo a la iglesia. La obra misionera trae muchos beneficios, pero también, hermanos, la iglesia, perdón, la obra misionera implica que las iglesias fundadas por misioneros deberían ser autosuficientes y que los misioneros deberían retirarse luego para moverse, como en este caso. ¿Se acuerdan que ellos establecieron ancianos y luego qué hicieron? Se movieron a otro lugar, ¿no? Y siguen así estableciendo más iglesia. Pero la idea es que la iglesia fundada tiene que llegar a ser autosuficiente. En ese sentido, por ejemplo, hermano, se me fue tu nombre otra vez. Alexis, ¿no? Yo no sé por cuánto tiempo más estará aquí, no lo sabemos. Claro, por un lado quisiéramos que se quede durante el resto de su vida, ¿no es cierto? ¿O no? Claro, pero ¿qué tal si Dios le mueve dentro de 3 o 4 años? No lo sabemos. Entonces, ¿qué significa eso? Que el hermano tiene que estar preparándose y debe dejar preparado aquí gente y tal vez tener que capacitar a varios de ustedes para que puedan ser maestros y líderes ancianos. Y si eso hace, entonces Dios va a moverle a otro lugar. Y qué bendición será que no solamente se hace el trabajo aquí, sino también en otro lugar. Pero hermanos amados, necesitamos entender que la iglesia tiene que ser autosuficiente. Por otro lado, también las escrituras nos enseñan y nos prometen una continua instrucción acerca de cómo es que las nuevas iglesias que han sido establecidas pueden estar expandiéndose. Eso lo tenemos en el libro de Timoteo. Voy a avanzar aquí antes de tener, creo que un descanso. Ya, ahí está. Sí, vamos a avanzar aquí. A ver, me ayudan leyendo esta parte, por favor. A ver, todos los varones. ¿Listo? 2, 3. Muy bien. Ahora, no conozco la historia de esta iglesia. ¿Quién empezó esta iglesia? ¿Alguien sabe? Pastor Cristóbal, ¿sabes? ¿Usted empezó esta iglesia? Muy bien. Ahora, ¿esta iglesia ya empezó otra iglesia o todavía? Todavía. Cuando se empiece una nueva iglesia, ¿cuál va a ser la tarea de esta iglesia? Exacto. No te va a tener que, vamos a suponer que empezamos una nueva iglesia, a ver dónde, aquí en San Pablo, ¿no? San Pablo. Vamos a necesitar allí un misionero, vamos a necesitar un local, vamos a necesitar allí folletos, vamos a necesitar silla, un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, esta iglesia envía al misionero, pero recuerda, ayer hablábamos, tiene que enviar ¿con qué? Con su cocaba. ¿Y esa cocaba qué significa? Pues lo suficiente para qué?
para sostener a él, a su esposa, a sus hijos. Tiene que ser suficiente como para, aunque sea, pueda alquilarse un cuartito, no una casita con 2, 3 cuartitos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esta iglesia tiene que sostener, pero no solamente sostenerla económicamente, sino también espiritualmente. Y ahí es donde viene la tarea de la iglesia, que la iglesia tiene que organizarse para ir y ayudar a la evangelización allá en San Pablo. Tiene que organizarse, gastar su dinerito, no sé cuánto está de aquí hasta allá el pasaje, pero juntarse su pasajito de ida y vuelta, y un sábado en la mañana nos vamos a las 5 de la mañana, evangelizamos hasta las 7 de la noche y luego nos regresamos. Pregunta, ¿habrá resultados si hacemos esa tarea allá? Claro que sí. Y aunque haya una sola persona que se haya convertido, ya esa persona lo podemos encargar al misionero y le decimos, hermano, mira, aquí tenemos una persona se ha entregado a Cristo. Por favor, tú ahora, ¿qué tiene que hacer la otra persona? Exacto. Tiene que empezar a discipularle, enseñarle a ser un seguidor del Señor Jesucristo. Ahora, también aquí las damas me ayudan leyendo, por favor. 2, 3. Que el evangelismo. Muy bien. Ambas cosas tienen que tener su espacio. Es decir, tenemos que evangelizar, pero también tenemos que discipular. No podemos nosotros descuidar ninguna de las dos cosas. Eso lo he mencionado ya varias veces ayer. Por último, o penúltimo, las necesidades sociales y físicas tienen que ser satisfechas. Hermanos, cuando nosotros vemos a Jesucristo, lo vamos a ver de esta manera. Les hago recordar el versículo del día de ayer. Él iba recorriendo por cada una de las ciudades haciendo dos cosas. ¿Cuáles eran? Número uno era enseñando y predicando. Pero había una segunda cosa que él hacía. ¿Cuál era? Sanando a los enfermos, ¿no? Entonces, la verdad, hermanos amados, no solo se trata de ir y predicar el evangelio. Si aquí en el camino encontramos a una persona que necesita ayuda, ya sea de salud o ya sea de comida o de vestido, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Exacto, ayudar. Entonces, yo voy y regreso a mi iglesia. Le digo, hermanos, he encontrado a una persona que no tiene para comer. Podemos hacer una bolsa de víveres, podemos juntar, cada uno trae por ahí, aunque sea 1 kilo de arroz, ¿sí? ¿Podemos hacerlo? Listo, lo hacemos. Entonces, voy al otro día y le digo, mira, amigo, quisiéramos compartir contigo esto. Aquí está. Hermanos amados, eso trae produce, mejor dicho, en el corazón de la persona que en realidad mi evangelio no es un evangelio solamente teórico, sino es un evangelio real, similar al del Señor Jesucristo, que no solamente predicaba y enseñaba, sino que también ayudaba a las personas necesitadas. Por eso un predicador, me acuerdo hace años, él me enseñó esto y me dijo de esta manera, Elías, tú tienes que ir con la mano, con una mano abierta con la palabra de Dios, pero con una mano abierta para poder brindar y ayudarle a las personas. El evangelio, la predicación del evangelio tiene que ser de esa manera, tanto con la palabra de Dios como con la mano abierta para ayudarles. Ok, bien. Perdón, estoy queriendo funcionar. Ok, vamos a avanzar aquí. Una iglesia ya existente o una iglesia madre comienza o respalda una iglesia hija en alguna otra localidad como consecuencia de una actividad misionera
o expansiva. Esa es una manera de cómo podemos expandir la obra misionera. La iglesia Agua Abundante se organiza y dice, hermanos, vamos a empezar a predicar el evangelio en San Pablo. Listo. ¿Cuánto cuesta el pasaje a San Pablo de aquí? 2 soles, listo. Ya, cada uno te lleve 5 soles. 2 soles para su pasaje de ida, 2 soles para su pasaje de regreso y 1 sol para su agua. Listo. 5 soles. ¿Podrías invertir, hermano, 5 soles? ¿Sí o no? Claro que sí, podemos. Porque el pollo a la brasa, ¿cuánto invertimos? A 11 soles el octavo, ¿no es cierto? Mira, esa semana no comes pollo a la brasa y guardas esos 11 soles para la siguiente semana que vamos a ir a evangelizar a San Pablo. ¿Ok? Entonces toda la iglesia se mueve y vamos, folletos por aquí, repartimos, evangelizamos, predicamos. Creo que tenemos por ahí un parlantito, hacemos un aire libre y salimos a la plaza o al mercado donde está la gente, nos acercamos a los muchachos, a los que están jugando fútbol y luego de todo el día de estar evangelizando, pues regresamos y vamos y regresamos, vamos y regresamos. Es posible al cabo de algunos meses podamos tener allí algún grupo de estudio. Sí, es posible. Entonces, esa es una manera natural. Una iglesia fundando otra iglesia. Segunda manera, es un grupo de creyentes de una localidad en particular decide reunirse y comenzar una iglesia local. Ahora, aquí es importantísimo la motivación. Hermanos, es vergonzoso empezar iglesias dividiéndose de la otra iglesia. Eso es muy vergonzoso. Eso creo que no trae gloria a Dios. No creo que el Señor Jesucristo está feliz en ver que una iglesia se divide y dice, chévere, qué bien que se han dividido y ustedes que se han dividido y se han ido para allá han empezado una nueva iglesia. No, no es la forma como Dios quiere. No es. Es más, Dios va a ser muy directo a la iglesia de Corinto diciéndoles que son carnales. ¿Por qué? Porque allí había esas divisiones. Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Jesucristo. Esas divisiones no son agradables ante los ojos de Dios. Sin embargo, también la misma Biblia sí nos va a decir que hay que apartarse de aquellos que empiezan a enseñar falsa doctrina. Por ejemplo, vamos a suponer que de pronto aquí el hermano Alexis viene un día y empieza a enseñar. Hermanos, el pecado no es el problema del hombre. Hermanos, Jesucristo no es Dios. Hermanos, la Biblia no es totalmente la verdad. Uy, estoy seguro que hasta los niños van a parar las orejas, ¿no es cierto? Y van a decir, ¿qué le pasó al pastor? ¿Qué le ocurrió? Seguro que se ha ido a la capacitación del pastor Elías. No. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a generar división o no? Claro. Entonces ahí, ¿qué hacemos cuando alguien como el pastor empezó a enseñar mal? ¿Qué debemos hacer? Yo sé lo que tenemos que hacer. Mire. Acá está. Les leo. ¿Ya? Les leo. Ahí está. En Hechos 14, versículo 29. Hechos 14, 29. Voy a leer. ¿Ya? Cuando un pastor empieza a enseñar falsa doctrina,
chismeen en la congregación. ¿No hay? Escríbelo pues, entonces. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando alguien viene y enseña algo mal? Empiezan a chismear, murmurar, hablar mal. Pero el hermano allá dijo algo muy correcto. ¿Qué dijiste, hermano? Hay que hablar con el pastor. Ya eso ya hemos aprendido en administración de la iglesia, ¿no? Hay que hablar con el pastor. Muy bien. Ok. Pero la motivación, escuchen, la motivación para que un grupo de hermanos vayan y empiecen una iglesia jamás debe ser el pecado, jamás debe de ser el resentimiento, jamás debe de ser ninguna cosa desagradable delante de Dios. Pero sí ha habido casos así. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando hay un grupo de hermanos que vienen desde el otro lado y se les hace difícil llegar hasta aquí. Entonces hablan con el pastor y la iglesia, hermano, mira, somos un grupo de 20 hermanos que venimos desde allá. ¿Podríamos empezar una iglesia más bien allá? Claro que sí, ¿no? Ahora sí, eso es correcto, ¿no? Ahora, pero también a veces se empieza iglesias como consecuencia de esfuerzos evangelísticos realizados por grupos de creyentes locales con ayuda de misioneros transculturales. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos a nosotros ahí en nuestra iglesia al misionero Robert Merino. Él decidió en su corazón trabajar allá en Moche y le enviamos a Moche y le apoyamos ahí. Y esa es otra manera, ¿no? Entonces, pero siempre quien está como centro, como agencia principal, sea que sea toda la iglesia, sea que sea un grupo de hermanos o sea que sea una sola persona moviéndose. ¿Quién es la agencia central de toda esa obra misionera? La iglesia local. La iglesia local. Justamente este gráfico nos resume, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a la iglesia local, donde se desarrolla la adoración, se desarrolla la oración, la comunión, la enseñanza. Y esta iglesia activa, resalto eso otra vez, cuando una iglesia está activa, eso va a mover a la iglesia a que también puedan estar plantando otras iglesias y el discipulado en otros lugares. Una iglesia influye en su localidad, primero en Jerusalén, luego en Judea, Samaria y luego en toda la tierra. Entonces, es la manera de cómo debemos nosotros expandirnos. Muy bien, hacemos un alto, descansamos, podemos acomodarnos, reacomodarnos y luego estamos aquí. ¿Qué tiempo tenemos?